Hola amigos de Cedar, hoy estoy muy feliz acompañado de uno de mis grandes amigos, el señor Killa Beatmaker, un productor, músico tremendo con el que he tenido la oportunidad de trabajar bastante. Killa, bienvenido. Bueno, gracias Cami y gracias a toda la familia Cedar por esta oportunidad de hablar de lo que más nos encanta y es la producción musical. Hoy estamos en una charla de producción musical. La idea es hablar un poquito de todos estos aparatos, el software, todo cómo nos ha cambiado un poquito, como ese flujo de trabajo, y también pues ambos somos artistas firmados por Cedar, artistas de la marca, y muy felices pues de estar en esta familia que tiene marcas tan importantes como Arturia, como Native Instruments, como KRK, marcas que han sido muy importantes para nuestro proceso. Killa, ¿cómo fue para vos eso? ¿Cómo de ser firmado por Cedar, empezar a tener esos patrocinios con grandes marcas? Contanos un poquito. Bueno, creo que ahí lo más importante es entender que ya las marcas las veníamos usando, ¿cierto? O sea, esto no es porque estamos firmados, entonces debemos usar estas marcas. Son marcas con las cuales nosotros nos sentimos identificados. Yo, de los primeros monitores que tuve hace 15 años o más, fueron los KRK, las versiones Rockit 8, en aquel tiempo, y pues hoy vamos a hablar un poco más sobre los Goaux 4, que son buenísimos, pero en general casi todo, Arturia, Native Instruments, KRK, ya hemos venido trabajando con ellos desde antes de esto. Entonces es bacano simplemente entender que estamos validando ya un trabajo que se ha hecho desde antes y que de alguna manera todo se alinea para que haya elocuencia entre lo que uno está utilizando en términos de marca y las cosas que a uno le gusta. Bueno, ese primer patrocinio que vos tuviste con Cedar fueron precisamente estos, los Goaux 4. Y contanos, o sea, vos te los llevaste para una gira en Europa. Hablanos un poquito de cómo fue esa experiencia con estos monitores. Pues primero son unos monitores increíbles, son muy bonitos, me gustan más que los Rockit. Y la calidad de sonido me parece impresionante. Yo quedé impactado, además que tiene mucha facilidad de conectividad. Y eso ayuda mucho cuando uno está viajando, que no siempre tiene acceso a los mismos cables o al mismo sistema. Incluso Bluetooth. O sea, Incluso Bluetooth. Sí, de hecho, yo llegué a producir en algún momento con la laptop y los monitores con Bluetooth. Una latencia pues impresionante, sí, pero te desembalas, ¿sí o qué? Eso es porque son muy buenos. Primero, son fáciles de llevar. Segundo, tienen muy buena conectividad. Y tercero, la calidad de sonido es muy buena para un equipo como estos. Además que traen un microfonito que vos pues, lo pones a escuchar la sala y adaptan los monitores. Pues, exactamente, tiene esa tecnología ya que a través de los DCPs cuadra los detalles o los desbalances según el lugar. Más que todo trabaja en términos de acústica, ¿cierto? Y frecuencias, como el monitor se adapta a la... Eso está muy bien, y viene ese estuchito. Cómo el monitor se adapta a los espacios acústicos, depende de donde tú estés. Yo no lo usé para el viaje porque a veces uno no tiene tiempo. Uno llega, los pone, conecta la laptop, trabaja, o yo organizo el show que voy a tocar, o me pongo a producir. En Bristol estuve con unos músicos de jazz y armamos todo un setup en una habitación. Y básicamente una tarjeta de sonido simple de 2 canales, estos monitores, la computadora, y nos hicimos una canción. Entonces muy fáciles de armar y suenan muy bien. Yo los recomiendo, pues los tengo y los uso muchísimo. Ahora no solamente los uso para la parte de producción, sino que lo tengo también para mis vinilos y para conectar los dispositivos y probar las mezclas. Claro, claro. Y también yo voy mucho a la casa y se los robo cada rato. Yo me parcho en la sala y se los quito. Funciona como estudio B. Ajá, entonces yo me parcho en la sala, cuando voy donde Killa, cojo mi computador, los conecto acá y ya tengo mi estudio portátil y suenan demasiado bien. O sea, es increíble. Y aquí, pues la producción nos mandó el estuchito. Este estuche es brutal, o sea, es súper pequeño. Es un estuche donde caben los 2 monitores con los cablecitos, viene acolchadito y vos te lo podrías llevar para un campamento, te lo puedes llevar si vas a producir donde alguien, si vas a grabar una voz, lo que sea. Pues es demasiado cómodo. Bueno, otra cosa de la que hemos hablado bastante y es una marca que queremos mucho y es Arturia. ¿Cómo ha cambiado para vos el flujo de trabajo
después de tener la B-Collection de Arturia. O sea, es una colección con todos los synths legendarios, todo lo que uno se soñaría tenerlo en software y tenerlo ahí a disposición, un DX7, un Prophet, un Minimoog, el CS80, todo está ahí listico con unos sonidos brutales. O sea, yo sé que vos has sido usuario pues, de la B-Collection full y que lo usamos bastante. Ahorita les mostramos un poquito también del último track. El flujo de trabajo es el mismo, básicamente porque yo trabajo con una plataforma de Native Instruments, que luego vamos a hablar pues, de ella, que se llama Complete Control. Y cuando llega la B-Collection como a mi flujo de trabajo, lo único que me hace es expandir la capacidad de sonidos que tengo, pero el flujo de trabajo sigue siendo el mismo, como lo he explicado en otros videos de la marca Native Instruments. Complete Control es una plataforma muy intuitiva para trabajar, entonces yo soy muy amante de trabajar en Complete y gracias a la conectividad que existe entre Arturia con la B-Collection y otros plugins que tienen y Complete me ha permitido trabajar de manera muy ágil, que es lo que a mí más me gusta a la hora de producir música, que no se quede uno como estancado en la creación, sino que sea algo muy intuitivo y que fluya de manera natural. Eso es algo que quería hablar. A veces hay gente que se queda 2 horas buscando el sonido perfecto, hay gente que se queda ahí navegando presets y a la hora de hacer música no la terminan o no la hacen. O sea, ¿qué consejo le das vos a la people que quiere empezar como a meterle, que quiere darle? Yo creo que el principal consejo es que no se queden estancados, que no se queden estancados en un sonido, que no se frustren porque no están encontrando el sonido. Si es necesario comenzar un proyecto nuevo, hay que comenzarlo. Y eso te va a dar mucha más fluidez y rapidez a la hora de crear. Yo creo que uno no se puede casar con un ideal que no va a ser posible y hay que entender las limitaciones y también las ventajas que uno tiene con esa tecnología. Y si usted entiende eso, va a ser mucho más fácil a la hora de fluir en la creación. ¿Por qué? Porque no estás limitado por tus limitaciones. Es decir, si tú tienes una idea en la cabeza y un sonido, ¿cierto? Y no lo estás logrando por como te lo estás imaginando, entonces simplemente te mueves y buscas otra manera de expandir esa visión que tienes, no necesariamente con el mismo sonido. Y eso es lo que te provee a vos la plataforma de Native Instruments funcionada con Arturia, que es una forma muy fácil, rápida de buscar un sonido, encontrarlo, o no te gustó, lo modificaste y sigues adelante. Sí, yo creo que también, o sea, ahí mencionas algo muy importante y es lo de modificar un sonido. Muchas veces uno se queda buscando el sonido que ya esté listo y la magia va también en saberlo modificar. O sea, si vos ya tenés una idea de hacia dónde vas, agarrás ese sonido, le moves 2 o 3 cositas y lo llevas a donde vos querés para no quedarte toda la vida mirando. Es que solo la B-Collection, para que te hagan una idea, la B-Collection debe traer más de 15.000 sonidos. Y el Complete de Native Instruments, el full Ultimate Editions, esa edición trae como 135.000 sonidos, 150.000, algo así. O sea, uno nunca va a tener la vida para escuchar todos los sonidos que hay. Entonces, por eso pues uno tiene que aprender a modificarlo. Y lo que dice Kila, los controladores de Native tienen unos buscadores que te ayudan a encontrar el sonido ideal por filtros, vos fuiste el que me mostraste a mí cómo hacías toda la búsqueda de Native Instruments y cómo hacías tu música con eso. Y a mí eso me quedó sonando mucho y ya ahora ya estoy montado en uno de estos que es la última versión. Hablanos un poquito como de esa plataforma del Complete Control, que es una cosa, pues un game changer para muchos productores. Para mí fue un game changer total, porque este equipo, el S49, que es el que yo tengo, tiene esta ventaja de la pantalla y entonces no tienes que estar mirando todo el tiempo la computadora. Entonces es como una especie de stand-alone, entre comillas, porque te permite estar enfocado en el instrumento como tal
y hacer la búsqueda desde ahí, seleccionar desde ahí y modificar desde ahí. Incluso te permite grabar desde ahí. Entonces, ese Y juguete hasta a mí... manejar el DAW. Sí, exacto, te permite manejar el DAW de ahí. Entonces, para mí fue importante haber llegado ahí, porque yo llegué fue por el Contact. Ok. La primera vez que yo probé el Contact, eso me dejó loco. Yo decía, wow, ¿qué es esta cosa, este boleo de samples tan increíble y suena tan brutal? Y en esa investigación, como surfeando en YouTube, encontré por casualidad el Complete Control y me vi un video de un youtuber explicando cómo funcionaba. Yo dije, wow, esto me gusta. Es rápido. Esto me siento identificado. Yo me acuerdo que me busqué por todos lados el distribuidor en aquel entonces, lo compré, porque es que en ese tiempo Sear no era el distribuidor. No, de hecho, no lo compré con un distribuidor, lo compré por Amazon, algo así. Me llegó como a los 15 días, lo destapo y me hice casi que 2 álbumes después de esa destapada. O sea, eso fue realmente una plataforma que me permitió a mí crear de una manera más rápida, intuitiva, y me siento identificado con el flujo de trabajo y la forma en que uno crea música ahí. Sí, yo creo que, o sea, un controlador como estos soluciona mucho el problema de tener, o sea, como esa paradoja de la elección, que lo tenemos todo. Es que hoy en día lo tenemos todo a nuestra disposición. Todo lo que quepa en un disco duro, uno lo puede tener, y tenemos cientos y cientos y miles y cientos de miles de sonidos. Y un controlador como este nos ayuda a filtrarlos. Usted quiere un sonido de bajo, pero quiere un bajo ruidoso, o quiere un bajo sucio, quiere un bajo limpio, un bajo analógico, y empezás a filtrar y reducís, pasas de 135.000 sonidos a 20, 30 sonidos. Es mucho más fácil encontrar el sonido que estás buscando ahí. Entonces eso es una cosa, pues, o sea, a mí también me cambió mucho la vida este tipo de controladores, y uno hace música más rápido. O sea, el hecho de que uno la haga más rápido no quiere decir que sea mala, sino que te estás ahorrando tiempo en buscar sonidos, y ese tiempo lo puedes usar en otras cosas, en buscar mejores ritmos, en crear mejores armonías, mejores melodías. Entonces estás optimizando el tiempo a full. Kila, contame 3 librerías de Native Instruments que te gustaría recomendar que sean así super full, y 3 de Arturia, y yo te digo también 3 mías después. Bueno, de Native Instruments me gusta la de los bajos. Me gusta mucho una que es Rickenbacker. Esa es brutal. ¿Por qué? Porque yo hago música electrónica, pero siempre me ha gustado el sonido del analógico, y he grabado muchos años música con equipos análogos de principio a fin. Yo vengo de la etapa final de las grabadoras de cinta, de carrete abierto, Tascam de 24 canales, donde uno grababa con bajos Fender Precision, Rickenbacker o Rickenbacker, como le digan. Y me gusta mucho porque tiene el sonido clásico del Rickenbacker, pero yo lo llevo a un proceso en la postproducción, en la parte de mezcla o algo así, donde ese Rickenbacker le adhiero armónicos y corto frecuencias para que me quede un bajo más sub medio, y como entre los 90 Hz, para que se entienda en un dispositivo con parlantes pequeños, pero también lo realzo por ahí en los 18 Hz para que en los clubes se sienta la presencia. Lo uso mucho, a pesar de que yo he visto que la gente que los usa en YouTube, eso lo hace más como para rock o para hacer maquetas. Yo lo uso para que sea el sonido de las líneas de bajo que yo hago. Incluso creo que con esa librería hicieron una canción de Dua Lipa. Sí, pues no hay duda alguna de que son así de profesionales. El bajo de una canción de Dua Lipa. Otro que me gusta mucho es el Mark III, creo que se llama, el de los Rhodes. Sí, ese es buenísimo. Suena muy similar a un Rhodes, a pesar de que yo he grabado con Rhodes muchos años. ¿Qué les puedo decir? Las diferencias, que el Rhodes original no es tan exacto, tiene mucho ruido, las teclas contrapesadas sí hacen una diferencia a la hora de interpretar. Cuando uno graba por línea y amplificador, que es generalmente como se graban esos instrumentos, ese ruido y esos armónicos que se generan a través de eso es un valor agregado que se tiene versus las versiones de plugin. Pero yo honestamente la mayoría de los Rhodes los hago
con ese. Brutal. Me gusta suena muy mucho bien. que la armonía siempre venga con un Rhodes. Y eso viene desde la música de los 60, que me gustaba a mí, de Doors, que tenía muchos Rhodes. Lo sigo utilizando ahorita para la música electrónica. Creo que incluso en el Afro House, que está tan de moda, Sí, hay usted escucha mucho Rhodes. O sea, el Rhodes ha estado en la historia de la música durante tanto tiempo, y creo que una de las razones que para mí son de las más importantes es que el Rhodes tiene un sonido en términos de armónicos muy dulce, y eso adorna cualquier tipo de producción, no solamente la del rock o la del jazz, ahora la música electrónica. No, y un acordecito ahí en 7 en un Rhodes. Eso, Sí, eso, un 7 en el Rhodes suena hermosísimo. Eso suena hermoso, hermoso. Bueno, y ahora librerías de Arturia. Librerías de Arturia, de la Vico. El Melotron. El Melotron es increíble. El Melotron es muy brutal y lo uso mucho también para hacer muchos plugs. Y strings, esos strings. Los strings también como... esos Ajá. retro, A todo mí me bonito. gusta utilizar el de flauta. Básicamente el El de los Melotron lo que Beatles. hacía era activar la tecla, una cinta que reproducía como un sample. ¿Qué pasa? Pues ahora ese sample entonces ese sample es como desafinado, no es totalmente afinado. Entonces ese detalle le agrega esa... Y temblaba. Y temblaba. La Eso eran afinación, grabados con sí, unos sí. amplificadores Leslie, que yo llegué a grabar con esos amplificadores, los Leslie, ¿se acuerdan de los Leslie? Que era Rotary Speaker, el famoso Rotary Speaker. Yo grabé en el estudio de Toby en aquel entonces, que lo tenían en Laureles, que tenían el Melotron, que era de Víctor García, un músico de los 70s de Medellín impresionante. Tuve la oportunidad de grabar con él, quedé enamorado del sonido. Como era tan fan de Robbie Draco Rosa, me daba cuenta que muchas de las canciones de Robbie estaban grabadas con el Melotron, y cuando llegó Arturia a mi vida, yo vi el Melotron y dije, papi, esto es. Porque igual, Sí. o sea, comprarse un Melotron, es más fácil comprarse un Rhodes real que un Melotron, porque los Melotrones son una edición muy limitada. No, Solo y como- el mantenimiento que tendrías que hacerle a Ajá. eso es una cosa. O sea, los que tienen un Melotron en estos momentos que funcionen, o sea, tienen una joya. Sí. Otra librería, el de X7. Ese sonido. Es uno de los sintes más famosos de la historia de la humanidad. Ajá. Eso es síntesis FM. Sí, sí, síntesis de... Y tiene un sonido muy clásico si uno quiere buscar cosas que le hagan recordar otros momentos, otras etapas de la el música. sonido de los 80s. Exacto, Ese que sintes es el sonido para de llegar los ahí. 80 Hay que llegar a resumido. ese sonido. Y yo siento que hay mucha gente que lo hace en la electrónica, en el reggaetón, incluso en el rock, buscar el sonido del DX7 para dar esa nostalgia, ¿cierto? De Brutal. aquellos sonidos de los 80. Y cuando hablo de nostalgia, hablo de una tendencia actual de las generaciones de ahora que tienen esta energía Sí, nostálgica de lo que sucede, porque antes todo tiempo pasado fue mejor, y básicamente es que la música de los 80s fue muy bien elaborada, fue muy bien pensada, y creo que eso dejó un impacto muy fuerte hasta el sol de hoy. Canciones como la de The Weeknd, esta de ¿cómo es? Blinding Lights. Blinding Lights, El disco de Dua Lipa. que se parece mucho a la canción de Take On Me de Ajá, que se siente ahí la fuerza de eso. Creo Incluso que... Daft Punk, el Random Access Memories, todo Sí, eso. incluso música súper vigente están utilizando estos sonidos ochenteros como el del de X7. Sí, sí, y también, o sea, son teclados que uno se muere por tener, pero que muchas veces, o sea, primero un Melotron, o sea, yo creo que necesitamos por ahí 6 o 7 personas para cargar eso, el cuidado, el precio, o sea, eso es imposible conseguir. Son cosas que uno se muere por tener, y Arturia te las pone ahí en el computador pues como muy a la mano, y eso es... Y el sonido en la parte de emulación es muy bueno. Muy bien Muy logrado. bueno. Yo creo que en términos de tecnología de audio, informática musical, los sintes emulados a través de las nuevas tecnologías en los plugins, tales como el resampling, ¿cierto? Permiten que tengamos un sonido muy fiel a los sintetizadores del pasado. Cosa diferente a lo que sucede cuando tratamos de emular, por decir, un preamplificador en una plataforma como las WAD o como muchas que existen ahora, que
realmente si tú quieres el sonido de ese equipo, es mejor comprarlo, porque hemos caído como una especie de trampa de que creemos que vamos a buscar el sonido de un plugin, en especial de las emulaciones de preamplificadores, de ecualizadores, compresores, ¿cierto? Channel strips, etcétera. Es ahí donde yo me estoy enfocando, que ya está comprobado de que los sonidos no son tan exactos. Y terminan añadiendo ruidos. Hay varios estudios que han demostrado, si tú pones Entonces, 10, si 15 tú quieres para comprar paralelo, un NIV 1073 y no tienes el dinero, yo más bien recomendaría de un plugin conseguirse un juguete de estos, ¿cierto? Este es el Warm Audio, el WA73, que básicamente es la emulación, no, esto es una, vamos a decir, una copia de los circuitos del famoso NIV 1073. usando como los mismos componentes, toda la misma circuitería. Sí, todo. que cosas que son diferentes según estudios y varios ingenieros. Es que el sonido, al tratar de utilizar elementos similares, no iguales, cambian un poco la coloración, en especial en los brillos. Es decir, este equipo tiene un realce mucho más fuerte en los brillos que el del clásico original, NIV ok. 1073. En la parte de los medios, el NIV 1073 es un poco más redondo, este es un poco más harsh, o sea que tiene unos armónicos un poco más fuertes, que eso se puede Pues corregir con un ecualizador Chao, gráfico, ¿cierto? Los bajos de estos son muy fieles a los del NIV 1073 y según estudios se dice que le falta un poco más de profundidad al NIV 1073, pero estamos hablando de un equipo que no cuesta ni la tercera parte de lo que cuesta un NIV 1073, ¿cierto? Si acaso, y si uno lo puede conseguir con descuentos a través de la página de Cedar, que hay muy buenos descuentos, vas a conseguir un sonido muy similar al famoso NIV 1073 y con ventajas que para mí que me funcionan muy bien. Y es ejemplo, por la parte de atrás, ¿cierto? No solamente tiene la entrada de micrófono, sino que tiene otros tipos de envíos y retornos que me permiten trabajar de dos maneras. En la personal, yo puedo enviar una información aparte por otras salidas de la tarjeta de sonido, meterlas acá y modificar como si fuera un plugin a través de un insert análogo el sonido que tengo en la computadora, pero con un equipo real. Y la otra es que lo puedo utilizar en el sumador. El sumador es cuando estamos en el proceso final de la mezcla, tenemos todos los stems, baterías, bajos, música, voces, por decir de alguna manera, entran a un equipo análogo, esto los devuelve en un estéreo. Este es uno monofónico, tendría que tener dos, pero yo voy a tener los dos, vamos a tener los dos. Y con eso podemos hacer... Se ha decretado hoy acá. Se ha decretado que vamos a tener los dos. Y con esto también podríamos hacer procesos de mezcla y mastering, ¿cierto? Fuera de la caja. Entonces, fuera de grabar una voz, que para eso fue inventado esto, para grabar una muy buena voz. Y yo recomiendo, no solamente lo recomiendo, yo voy a adquirir uno de estos, Jamilo seguramente otro, y con eso vamos a tener un nivel de, vamos a decir, de algo que se asemeje a un sonido ya muy estándar y profesional en el mundo, como el famoso NIV 1073, pero a un menor costo. Claro, no, y es que se ha vuelto un estándar de muchos estudios top. O sea, y lo que vos decís de las voces, por ejemplo, un equipo como estos, con un micrófono como el que yo tengo de Warm Audio, que es la emulación del U87, hecho por Warm Audio. O sea, ese combito de estos dos son los mejores amigos. O sea, esa vaina suena hermosa junta. Suena muy bonito. Yo creo que hay una cosa que todos los ingenieros están de acuerdo, y es como, a ver, si quieres buscar un emulador de un NIV 1073 a través de un plugin, es mejor que entiendas que ese plugin va a ser un sonido diferente, muy bacano, pero no es el del NIV 1073, y eso ya está comprobado. Lo más cercano que se puede lograr es a través de un equipo real. Estamos hablando de que este es un equipo que está entre los 3 millones... Está menos de $1,000. Sí, 3.500.000, algo así, en pesos colombianos, 3.800.000.
versus un equipo de $2.800 que puede ser un BAE Audio, que es lo más cercano a un NIV Ni 17.3. siquiera el NIV original es tan Ajá. bien logrado como... O sea, el NIV original no tiene los mismos componentes que el NIV... El NIV actual, perdón, no tiene los Ajá. mismos componentes que el NIV Classic. Entonces esto es como para llegar cerca y de un sonido muy profesional. O sea, que quieres que algo suene muy bien, porque hay una cosa que hemos aprendido a través del tiempo, es si tú grabas bien, seguro que tu mezcla va a estar bien. Si tú tienes un eslabón muy débil en tu grabación, ese eslabón débil se va a mantener a través de toda la producción. Entonces las mejores producciones que uno ha escuchado también son las mejores grabadas, y yo creo que eso es donde uno tiene que invertir en ese tipo de cosas. Eso es un equipo análogo, es un preamplificador discreto, o sea, que quiere decir que sus partes están cada una de los transistores haciendo su trabajo, no es una plaqueta entera como funcionando todo al mismo tiempo, sino que hay unos procesos de resistencia, de preamplificación y de procesamiento de la señal análoga por etapas, y entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque eso te va a dar calidad de sonido. Y la otra cosa es que es un preamplificador clase A, o sea que el nivel de ruido es muy bajo. Generalmente esos son preamplificadores clase A 24 voltios, la mayoría de estos. ¿Esto qué quiere decir? Que vas a tener la señal de línea, ¿cierto? La vas a poder amplificar a un nivel, en este caso de 80 decibeles. Estamos hablando que son 80 decibeles de preamplificador. Y eso es más que suficiente para uno tener un micrófono como el SM7B. Es uno de los mejores casos que uno puede dar. El famoso Shure SM7B, ¿cierto? Yo creo que muchos lo conocen. Es un micrófono dinámico que no tiene mucha ganancia. Un equipo de estos le saca el provecho a un micrófono dinámico como ese. Estamos hablando en términos de grabación de alta calidad. Y en un micro, pues de pronto uno que ya tenga más fuerza, ¿vos recomendarías en el micro bajarle los 10 decibeles? Por ejemplo, como un emulador del Neumann del U87 o algo así. ¿Recomendaría bajarle los 10 decibeles para darle más candela acá? Yo recomendaría eso según el tipo de fuente, según el tipo de emisor. Es decir, hay veces que tenemos instrumentos o artistas que tienen unas voces muy duras. Ahí sí que toca es tirarle, porque el diafragma está sufriendo una presión sonora muy fuerte. Y hay veces en que el cantante no tiene suficiente proyección, y no estoy diciendo que eso sea mal, porque si uno ve la música de Billie Eilish, justamente es grabada con unas proyecciones muy, muy pequeñas. Entonces ahí yo recomiendo es meterle fuerza al preamplificador. Claro. No, y por ejemplo, lo que vos decís de Billie Eilish, le ponen unos brillos súper bonitos a esa voz. Es una voz súper bajita. Ese es NIV 17.3. Sí, brutal. Brutal. Bueno, Kila, ya como para terminar, hablemosles un poquito de la canción que lanzamos recientemente, invitémoslos a escucharla. Bueno, fácil. Hablando del uso de Native Instruments y Arturia, esta canción es una fiel muestra de lo que se puede hacer dentro de la caja. Básicamente es una canción que está creada toda dentro de la caja, es decir, dentro de la computadora. Solo el proceso final tuvo un retoque análogo a través de estos, vamos a decir así, equipos de alta gama para darle ese rango dinámico que todos nos gusta y ese color análogo que todavía hasta el sol de hoy, a pesar de la inteligencia artificial, mucha gente está buscando tener en su música. Y eso fue lo que hicimos con Guateque. Utilizamos el Complete Control, el S49, utilizamos la V-Collection. Casi todos los sintes salen de la V-Collection. No grabamos sintes físicos, sino que lo queríamos hacer todo in the box. Tiene muchos sonidos así también ochenteros por ahí. Es una canción que mezcla el género del Afro House, que es un género que ahorita está muy de moda con los sonidos colombianos. Sí. Bueno, entonces los vamos a dejar aquí con Guateque, lo nuevo de Killa Beatmaker, Silva, para que lo escuchen en todas las plataformas favoritas. Gracias por acompañarnos a esta jornada de conversaciones con Cedar, y nos seguimos viendo por aquí.
Pigments lo usamos bastante ahí. Sí. De una. Ese Pigments fue, pues, tiene Ahorita todos los otro. arpegios y toda la vuelta. Los bajos salieron de... Ese loopcito que está sonando ahí, esas burbujitas. Ese salió por aquí. Espérate, este salió de acá, del Juno. Para el June. El Juno de Arturia. Ese es, También es buenísimo. ese es Pues originalmente de Roland. de Roland, sí, obvio. El Juno, el original de Roland, pues, y estas marimbitas salieron del Pigments. Ajá. En este tema se usó mucho el Pigments, mucho Pigments. Y estos son el Mini Brut. Ajá. El Micro Brut, perdón, pero la versión en software. Ajá. El Mini Freak, perdón. Ajá. Ese viene el Micro del Mini Freak. Que también es, si fuéramos a tocar el Mini Freak, es lo mismo que está ahí. Sí, no es exactamente igual, yo lo he comparado, tiene un poquito menos bajos, tiene bobaditas, pero igual nada que con un EQ no se solucione. El bajo fue de Arturia también, del Analog Lab. Las voces las grabamos con un Warm Audio. Sí, con el Warm Audio. Ahí tuvimos a Lupe, que es alguien que trabaja con Kila bastante, es una voz increíble ya. Y las otras voces las hicimos nosotros, las voces del coro. Ajá. Esas voces las hicimos nosotros, hicimos el guateque, ese fue de nosotros, pero todo fue muy hecho aquí en la caja. Incluso hasta algunas percusiones las hicimos pues como usando percusiones sinfónicas de Native Instruments. Las hicimos con las librerías de Native Instruments, pues de librerías sinfónicas. Con eso hicimos estas vainas. Entonces hay mucho, digamos que el 80% de la canción Arturia Native Instruments. Sí, total. Básicamente. En Ableton. En Ableton, obviamente, sí. Producida en Ableton, pero mezclada y masterizada en Pro Tools. Y también las voces y todo se terminó de hacer en sí. Pro Tools. Sí. Bueno, creo que eso es todo, ¿no? Eso es todo, amiguitos. Bueno, señores, un placer, familia Sedar. Un placer, Mi nombre es familia Kila Beatmaker, el señor Silva. Y nos vemos en otra ocasión aquí hablando de lo que más nos gusta, que es la producción musical, los instrumentos y la música.